Buenos días, estoy muy contento de hacerles esta presentación hoy para Expo Agua 2020. El tema para hoy es de residuos peligrosos se suman a la economía circular. Mi nombre es Alejandro Castilla y trabajo en la firma Econ Industries. Para el día de hoy he preparado 7 puntos. Voy a comenzar con un breve resumen de mi hoja de vida, de las cosas que he hecho y en lo que me encuentro actualmente. Una introducción también a Econ Industries. Tengo unos videos también para mostrarles acá. Pasaré un poco al tema, digamos, del tratamiento local de recursos peligrosos, que es un poco nuestra filosofía. Eh, lo haré, digamos, por medio de las diferentes tecnologías que nosotros ofrecemos y entraré en detalle en una de ellas que es Vacuum Dry. Em, También iré a un poco unos casos de estudio para mostrarles unas de las plantas que hemos instalado en el mundo y a manera de conclusión darle, digamos, como la bienvenida a la economía circular. Bueno, entonces, con referencia a mi experiencia profesional, desde el año pasado, ya hace más o menos un año y medio, estoy trabajando en Econ Industries como gerente de ventas y proyectos. Tengo como principal mandato eh, el desarrollo de la región de América Latina y poder implementar nuestras tecnologías. Por el momento estoy en esa fase, digamos, como de entrenamiento y de entender un poco, digamos, este tema. Por eso estoy enfocado más en el mercado de Medio Oriente, en Europa, en Rusia, donde tenemos muchos proyectos, pero eventualmente digamos que uno de los principales objetivos es poder entrar en la región. Antes que eso, estuve trabajando en el Instituto Fraunhofer Umsicht en Alemania y estuve como investigador de proyectos. Estuve trabajando en un proyecto en Kuwait, en donde con la oficina, digamos, ambiental local, estábamos desarrollando un plan para la gestión de residuos para los próximos 20 años. Yo estuve enfocado en todo el tema de rellenos sanitarios, como los históricos, y poder identificar medidas de saneamiento. Antes de eso y antes de mudarme a Alemania, estuve trabajando en Credit Corp Capital y el último cargo que desempeñé fue de asociado en fondos de capital privado. Eh, digamos que un poco el cambio en mi desarrollo profesional se debió también a mi maestría, la cual hice en el 2016 en Múnich, en la Universidad Técnica, y es una maestría en la gestión de recursos sostenibles, en donde me especialicé en la gestión de residuos y en la ciencia de los suelos. En el 2008 estudié ingeniería industrial en la Universidad de los Andes y me especialicé en el tema de investigación de operaciones y finanzas, lo cual me llevó, digamos, a iniciar en el sector financiero. Em, Hoy en día también tengo un emprendimiento social con varios compañeros de la maestría. Se llama Gaia Link em, y es una ONG que desarrolla e implementa proyectos de cooperación para el desarrollo entre Europa y América Latina. Eh, digamos que estamos comprometidos con el desarrollo de las comunidades de América Latina y de los territorios. Y son proyectos que hacemos de la mano con comunidades locales, con gobiernos, con ONGs, digamos, que estén con base local en diferentes países. Y hay varios desafíos que queremos, digamos, superar, entre ellos la desconexión de la naturaleza, el uso no sostenible de recursos naturales y temas como la degradación de biodiversidad, etcétera.
Bueno, entonces para introducir un poco a Icon Industries, quiero hacerlo por medio de un video. Eh, en noviembre del 2018 recibimos el premio de exportación de Bavaria. Es un premio otorgado por el Ministerio de Asuntos Económicos a pequeñas y medianas empresas que sobresalen en la ejecución de proyectos en el extranjero. Esto, en nuestro caso, es evidente, dado que el 90% de las plantas son entregadas EPC en todo el mundo. El video está en inglés y en alemán, mm, pero no se preocupen porque a lo largo de la presentación, pues igual explicaré en detalle los temas que les va a mostrar. What happens with this hazardous waste? For the most part, it goes to landfill or it is burnt. Econ Industry Services offers a real alternative to this. It's VacuDry technology. Valuable resources can be recovered from hazardous waste, such as metal, drilling mud, or contaminated soils. Mit unserer VacuDry-Technologie sind wir Weltmarktführer. Unsere Kunden sind Unternehmen aus der Öl- und Gas-, Chemie- und Metallindustrie. Incoming material is processed in a vacuum container so that it can be either disposed of safely or be reused immediately. This saves a great deal of energy and is environmentally friendly. The company was established in 2003 and is based in Starnberg. It considers itself a full-service provider. The plants are planned in Bavaria and built worldwide with German partner companies. Wir passen die Technologie immer den lokalen Anforderungen an. Die Anlagen werden schlüsselfertig geliefert. Dazu gehört der komplette Service von der Genehmigungsplanung bis zur Schulung des Bedienpersonals. Since 2018, Econ Industry Services has been the only company worldwide to lease mobile facilities. With these systems, hundreds of tons of pure mercury can be converted into comparatively harmless mercury sulfide. Econ Industry Services now has customers in over 30 countries, including Australia, India, and the Gulf region. Interest is increasing in China and Southeast Asia. The company has its own subsidiary in Melbourne. The company's export quota is currently at 90%. Auf weltweiten Fachkongressen und Seminaren halten wir unser Wissen auf dem aktuellen Stand. Wir diskutieren mit und geben unsere Erfahrungen weiter. Davon profitieren unsere Kunden und die Umwelt. Econ Industry Services thus makes an important contribution to environmentally friendly waste management, in the spirit of zero industrial waste. Bueno, entonces sobre nosotros, digamos que queda por decir. Es una empresa, digamos, familiar, de confianza, dirigida por sus dueños. Tiene la sede en Múnich, fundada en el año 2003 y dado ciertos proyectos y tecnologías que se han adherido al portafolio de Econ Industries, contamos con esa subsidiaria en Australia. Eh, Nuestra oferta, digamos, es ese diseño y entrega de plantas EPC en todo el mundo. Eh, el estándar es fabricarlas bajo las normas alemanas y de la Unión Europea. Sin embargo, en países donde haya estándares locales que se deban cumplir, también contamos, digamos, con la capacidad de adaptar los diseños y los diferentes componentes y módulos para que se puedan ejecutar estos proyectos. Em, lo otro que queda, digamos, por destacar acá es que ya hemos estado, digamos, activos haciendo proyectos en más de 30 países. Sobre nuestra filosofía, yo creo que lo más importante es entender que nuestro objetivo es evitar la eliminación de los residuos. Y esto, digamos, ya sea mediante la incineración o el vertido, digamos, en rellenos sanitarios. Em,
Lo hacemos, digamos, por medio de tecnología, ¿sí? Entonces, esta es como nuestra especialidad y nosotros, digamos, un poco lo que decimos es que queremos establecer las normas de cómo hacer el reciclaje de residuos peligrosos en el siglo XXI. Y para eso está nuestro moto, recuperar los recursos y no destruirlos. Em, Queremos, digamos, incentivar un poco que el negocio, digamos, del tratamiento de residuos peligrosos o la gestión de residuos peligrosos crezca verde, ¿sí? Donde el beneficio sea tanto para los proveedores de servicio, pero también para el medio ambiente. Para eso, digamos, probemos tecnologías que son muy flexibles, las cuales no solo dependen de unas propiedades físicas estrictas para que la tecnología, digamos, opere en condiciones óptimas, sino más bien dejamos un poco la flexibilidad en caso de que haya alteraciones, digamos, en las condiciones de los residuos y en el caso, digamos, que se presenten también corrientes en el futuro que también pueden entrar en el proceso, digamos, que también funcionen. Algo que nos hace también muy orgullosos es que por más de 15 años no ha habido, digamos, accidentes en ninguna de las plantas que hemos construido en el mundo y pues sí, esto es algo que nos parece importante rescatar también como una oferta de valor. En cuanto a los hitos principales, em, yo creo que vale resaltar que en el año 2005 se entregó la primera planta Vacuum Dry para el tratamiento de suelos contaminados, también, digamos, el tema de residuos con mercurio y con material radioactivo de origen natural, o como se llama, NORM. En Francia, digamos, también la recuperación de suelos y el posterior relleno in situ. Em, en 2015, yo creo que uno de los puntos principales es la instalación de la planta de tratamiento de recortes de perforación más grande del mundo, en donde alrededor de 80.000 toneladas de residuos se procesan al año y 16.000 toneladas de fluidos sintéticos se recuperan eh, con calidad de producto. También en el 2018 se entregó la primera, digamos, unidad móvil de conversión de mercurio elemental a sulfuro de mercurio para disposición final. También se añadió Pyroplast al portafolio de tecnologías. Esto fue hecho, digamos, también en conjunto con un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Y hoy, digamos, hoy en día estamos en la entrega de dos plantas para el tratamiento de residuos oleosos y suelos contaminados con mercurio en Brunei y en India. Y aunque no son tiempos como tan normales, la ejecución de los proyectos sigue funcionando sin ningún problema, lo cual nos hace también muy orgullosos. En el tratamiento local, nuestra profesión es suministrar, digamos, unidades móviles o semimóviles tipo skid mounted. Eso es, digamos, que sean unidades de fácil instalación. Con eso buscamos un aumento en el know-how local. Entonces nosotros, como ya lo hemos dicho, buscamos todo el entrenamiento, digamos, de los equipos locales, que tengan un valor agregado dado que operan con tecnología, digamos, de punta, la generación de trabajo cualificado, independencia, y en el tema, digamos, de gestión de residuos peligrosos, que realmente haya una transparencia y una trazabilidad en todo la cadena, digamos, de gestión o de tratamiento del residuo. Em, es muy importante, digamos, entender que hay una disminución significativa en el tema de costos. Esto es, por ejemplo, digamos, cuando vemos el tema, digamos, de exportación como el camino para tratar los residuos peligrosos en diferentes países, ya sea, digamos, no sé, eh, lodos contaminados con mercurio, los cuales tienen a su vez mucha burocracia
para poder permitir esto, donde hay muchas emisiones en el transporte por los largos, digamos, trayectos que toca hacer, etcétera. Y con esto, digamos que considerándose el 90%, digamos, de plantas que llevamos construyendo en el mundo, hemos tenido un aprendizaje de diferentes culturas, de diferentes normas locales para desarrollar proyectos y eso es un poco lo que nosotros también ofrecemos cuando ejecutamos proyectos. Entonces, no solo somos innovadores de tecnología, sino también somos asesores. Entonces, muchas veces los proyectos en los que estamos no solo requieren, digamos, una tecnología como Vacuum Dry para tratar residuos peligrosos, sino también necesitan un pretratamiento o un post-tratamiento. Y eso es un poco lo que nosotros también traemos como paquete completo. Bueno, nuestras tecnologías o lo que hace parte de nuestro portafolio es Vacuum Dry, que ya voy a entrar un poco en detalle, pero es una tecnología de desorción térmica al vacío. También está Pyroplast, que es una tecnología de arco plasma de argón. También hay una tecnología para la conversión de mercurio, la estabilización del mercurio elemental a sulfuro de mercurio y tratamiento a altas temperaturas, que es, digamos, la oxidación térmica. Para explicar el principio operativo de Vacuum Dry, lo voy a hacer por medio de un video. Entonces, la primera parte es la entrada del material a tratar. Entonces, ya sea suelos contaminados o lodos, por ejemplo, eh, son ingresados a la unidad de evaporación, la cual tiene aceite térmico que está calentando indirectamente el material. La unidad opera al vacío, más o menos a unos 50 millibar, eh, y va hasta una temperatura de alrededor de 400 grados Celsius. Lo primero, digamos, que ocurre es la evaporación del agua y una vez estos vapores, digamos, pasan a la unidad de condensación, podemos hacer la recuperación de ese contenido. Una vez sigue aumentando la temperatura, podemos atacar, digamos, los siguientes puntos de ebullición de las diferentes sustancias o recursos que estén presentes y los podemos, digamos, también condensar, eh, dependiendo del caso, por separado en la unidad de condensación. Tenemos una unidad de chiller para los VOCs y hay una unidad de carbón activado antes de que salgan, digamos, las emisiones a la atmósfera. Una vez se han tratado los residuos y ya están limpios, empieza, digamos, el siguiente batch. Una vez estamos en la unidad de descarga, este material, digamos, tiene que enfriarse dado que viene, no sé, a 320 grados Celsius y hay casos en los cuales también los clientes quieren que el residuo, digamos, si son suelos contaminados, que se vuelvan, digamos, a humidificar para que no salgan como polvo, por así decirlo. Entonces, muchas veces el agua, digamos, que se evaporó en la primera etapa, se puede utilizar para esta etapa y poder tener otra vez esos suelos limpios. Bueno, después del video siempre me gusta mostrar un poco este diagrama de flujo que muestra un poco, digamos, como la imagen completa del proceso. Entonces ustedes pueden ver en la parte de arriba está esa unidad de alimentación eh, que va, digamos, conectada al evaporador. Está el filtro, digamos, literalmente encima del evaporador para evitar que partículas finas pasen a la condensación y por eso podamos, digamos, recuperar recursos con la mayor calidad. La unidad de descarga también justo debajo del evaporador, la unidad de calentamiento de aceite térmico, la cual puede ser utilizada, digamos, con aceites que van hasta 350 grados o 400 grados. Em, Algo que tal vez también vale la pena rescatar acá es que dado que este proceso es al vacío, digamos que por principios de termodinámica nosotros estamos disminuyendo un poco los puntos de ebullición de los materiales y las sustancias que estamos tratando, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos procesando residuos que tienen un punto de ebullición cercano a los 400 grados, dado los 50 millibar, nosotros solo tenemos que alcanzar alrededor de 300 grados de material para poderlos evaporar. Entonces, esto realmente, digamos que hace que sea un sistema bastante eficiente. Bueno, entonces, típicos materiales de entrada en el vacuum dry está todo el tema, digamos, de suelos contaminados, ya sean con mercurio o con hidrocarburos. Está el tema de lodos de molienda, digamos, de la industria metalúrgica, temas de recortes de perforación o residuos de refinería, catalizadores gastados, carbón activado y una, digamos que gran variedad de residuos peligrosos, ¿sí? Para nosotros algo importante siempre de resaltar es que nosotros no hacemos un proceso químico, ¿sí? Esto es un proceso netamente físico en el cual nosotros hacemos destilación al vacío. Entonces, nosotros jugamos con puntos de ebullición. Eh, y para eso, digamos que es parte de lo que nosotros le decimos a los diferentes proveedores de servicio cuando vemos es si hay contaminantes que dentro del rango, digamos, hasta 450 grados Celsius entran, puede ser otra, digamos, como corriente de residuo que también se puede procesar en la planta, ¿sí? Como ustedes pudieron ver en el video, es un proceso batch, entonces yo corro un proceso, lo trato, condenso, recupero y puedo seguir con el siguiente, ¿sí? Y eso es un poco, digamos, la flexibilidad que nosotros queremos traerle a los proveedores de servicio, que no se tengan que enfocar solamente en un residuo, sino que tengan la posibilidad de identificar varios, que puedan tener un portafolio que le puedan ofrecer a diferentes clientes y que puedan, digamos, traer valor con los recursos que también pueden recuperar, ¿sí? Eso es un tema para nosotros muy, muy valioso. Nosotros también contamos con un centro de investigación y desarrollo, eh, tanto para temas a gran escala como a pequeña escala. En gran escala, digamos, nos enfocamos un poco más hacia el tema de pruebas de desempeño, ¿sí? Cuando quieren saber cómo es el consumo de energía, cómo se va a ver el material de salida después del tratamiento y poder hacer, digamos, tests y análisis químicos, por ejemplo. También por el tema de análisis de emisiones, porque las entidades ambientales locales exigen conocer esos resultados. Ese es un tema importante porque, digamos, varias de nuestras plantas se encuentran en barrios residenciales en el mundo, incluyendo Alemania, incluyendo Australia. Entonces, claramente para que las comunidades locales acepten eso, pues hay estándares muy altos, pero eso digamos que va un poco de la mano del tipo de tecnología que nosotros ofrecemos, que realmente tiene en cuenta el medio ambiente y quiere buscar la reducción, digamos, de las emisiones cuando, digamos, se compara esto con otras unidades de desolación térmica que hay en el mercado. Hacemos también pruebas de laboratorio y esto, digamos, que tiene que ver más con residuos que no hemos tratado en el pasado y queremos también identificar cuál puede ser el camino, digamos, correcto para hacer muy eficiente el proceso en vacuum dry. En cuanto a los casos de estudio, esta es, digamos, una de las plantas más pequeñas que hemos hecho, es un vacuum dry mill. Importante acá, digamos, entender el número, lo que significa, y es el tema, digamos, que en la capacidad del evaporador es 1000 litros o 1 metro cúbico, y esta planta, por ejemplo, trata alrededor de 3 toneladas por día. Esta está alrededor de 10 toneladas por día, es la Vacuum Dry 3000, también semi móvil. Estas son unidades un poco más grandes, ¿sí? Vacuum Dry 12000, típicas, digamos, para temas de suelos contaminados o residuos oleosos. Esta unidad, digamos, particular fue instalada en una refinería.
Eh, Estas ya son unidades que procesan alrededor de 100 toneladas por día y como ustedes pueden ver, tienen 12 evaporadores en paralelo, lo cual digamos que genera muchas eficiencias para los diferentes módulos que acompañan a la planta, como del aceite térmico, que digamos hace que el procesamiento sea más de 100 toneladas por día o menos de 100 toneladas por día. Principalmente está el tema, digamos, del contenido del agua, ¿sí? Porque eso es un proceso térmico, ¿sí? Y en la medida que nosotros tengamos que evaporar agua para poder llegar a esos contaminantes, pues nos vamos a demorar más. Entonces, el mayor contenido de agua, el menor el rendimiento. Por eso es que, digamos, como les mencionaba, hay veces donde el pretratamiento, digamos, de ciertos residuos, en donde podemos eliminar o disminuir el contenido de agua y poder tratar ese output de ese pretratamiento acá, hacemos la mayor eficiencia y el mayor rendimiento, digamos, de esta tecnología. También está el tema de VacuDry 1500, unidad móvil. Entonces, esta es, digamos, la que se utilizó también para la estabilización de mercurio, a sulfuro de mercurio en Polonia y en Inglaterra. Ya se han convertido más de 460 toneladas de mercurio para disposición final segura. Y pues para darle, digamos, la bienvenida a la economía circular y a manera de conclusión, esta imagen me gusta mucho porque muestra, por un lado, lo que se ve como el residuo peligroso, ¿sí? Y nos damos cuenta que, digamos, a la hora de implementar las tecnologías correctas, lo que podemos terminar haciendo es tener los sólidos limpios y por otro lado, digamos, los contaminantes y, digamos, el agua separada para poderles dar un uso o un segundo uso a estos materiales. Em, digamos, uno de los casos que es interesante es en la industria metalúrgica, en la cual no solamente yo estoy recuperando, digamos, los sólidos, como esas virutas, para posteriores procesos, sino también puedo recuperar los diferentes aceites que antes hacían a mi residuo contaminante y ahora los puedo recuperar y los puedo reutilizar en mi proceso. Entonces, eh, hay mucho por hacer. Definitivamente el tema de la economía circular es algo que está para quedarse y nosotros en Econ Industries estamos muy contentos de poder contribuir y participar con tecnologías que hagan esto posible. Bueno, quiero agradecer a todos los participantes por su tiempo. Eh, Acá están mis datos de contacto. Si tienen algún interés o preguntas, tal vez este tiempo no fue suficiente para explicar todo, pero espero haberles podido dejar un mensaje. Muchos saludos desde Alemania. Chao.